como les anticipé, hoy vamos a estar hablando con nada más ni nada menos que con ella, con Liliana Maltz, que es licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga, autora del libro Conversaciones con la ESI, entre desencuentros y entramadas de ternura. Una obra que invita a repensar cómo la educación sexual integral atraviesa la vida escolar y cotidiana entre tensiones, desafíos y gestos de cuidado. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, contenta de tenerte, con mucha ansiedad, porque tuvimos muchos mensajitos a raíz de las repercusiones de tu video, y bueno, acá estamos, ansiosas de hacerte esta entrevista. Buenísimo. ¿Vos me escuchas bien? Yo te escucho bajito, pero si vos me escuchas bien, ningún problema. Yo te escucho perfecto. Ahora le decimos a Charlie, que él es el mago acá de todo, que suba el retorno un poquito. Ahí está. A ver cómo me escuchas ahora. Ahí está mejor. Sí, ahí sí, ahora está mejor. Perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro, Liliana. Bueno, contanos qué te motivó a escribir este libro tan lindo y qué lugar para vos ocupa la ESI en el recorrido profesional y personal que tenés. A ver, en realidad yo siento que la ESI atravesó absolutamente mi vida, y no solo en términos profesionales, sino que es como incorporar una lente que te permite y me permite, y esa es la invitación, a mirar la vida, a mirar los vínculos, a mirar las relaciones, a repensar el trabajo, a repensar digamos, lo que implica la familia, las hijas, los hijos, digo, todo, no es solamente una cuestión que tenga que ver con una práctica docente, ¿no? Y también ver los cambios en quien me rodea, desde mi pareja, mi hija, mi hijo, digo, esto por un lado, y además en estos tiempos tan hostiles se ha vuelto como una militancia necesaria, ¿no? Sí. Para mí, además de lo personal. Sí, sí. Bueno, y en el libro vos justamente en el título combinás dos ideas que son bastante fuertes, ¿no? Esto que habla de desencuentros por un lado y entramados de ternura por el otro. ¿Cómo conviven para vos estas tensiones en la escuela cuando justamente hablamos de ESI? Está muy bueno lo que vos me preguntás, y tiene que ver un poco con la pregunta anterior de cómo surgió el libro. Por un lado, cuando yo trabajo fuertemente en las escuelas y acompañando a docentes o equipos de conducción de todos los niveles, y la sensación es que las escuelas están estalladas con muchos conflictos que no podemos inclusive leer, nuevos, ¿no? Que tienen que ver por un lado con la época en la que estamos, sí. El discurso de lo imperante, la violencia, la algoritmización de la vida, bueno, todo lo que padecemos, la crueldad, ¿no? Tiñendo escenas permanentemente, y entender que el punto de partida quizás hoy es el desencuentro, o sea, no partimos de un encuentro, no partimos de una alianza, no partimos de un código común, y hacia esto tenemos que ir, ¿no? A la urgencia de generar entramados, y creo que si bien la ESI no es la varita mágica ni la solución de todos los problemas, porque hay muchas cuestiones que exceden a la escuela y exceden a la ESI, sí es la mejor herramienta con la que contamos en las escuelas para poder generar algo de estos entramados que tienen que ver con la construcción del lazo fundamentalmente, sí. ¿No? Sí, del lazo social. Claro, y ahí va justamente porque te iba a preguntar cómo trabajar o cómo se puede trabajar la ternura como una pedagogía dentro de la ESI sin caer justamente en miradas ingenuas o viste que a veces son simplistas, por ejemplo. Tal cual. Yo tomo mucho el concepto de ternura que trae Ulloa o también lo piensan otros autores, como vos bien decís, no en un sentido banal, sino la ternura tiene que ver con la posibilidad de conectarnos con el otro en tanto otro, el otro en tanto otro, ¿no? Porque el algoritmo hace que vivamos en burbujas identitarias y eliminemos a quien no piensa diferente en las redes de manera virtual, pero presencialmente se está llevando a cabo prácticamente la eliminación de diversas maneras de quien piensa diferente, y la ternura es aquel gesto que puede incluir la diferencia, no desde la tolerancia, ¿no? Ponernos en entender cuál es qué es lo que le está pasando a la otra persona que reacciona de tal manera,
y poder desde ahí armar una trama, ¿no? Porque, por ejemplo, armar trama con familias que adhieren a la ESI es muy fácil, pero ¿cómo armamos trama con aquella familia que tal vez por miedo, por prejuicios, ¿no? Se opone o se resiste? Bueno, tenemos que pensar, entender qué y por qué le está pasando eso y acercar estrategias, ¿no? Para poder no quedarnos en el grupo reducido de quienes somos militantes y quienes adherimos a la ESI. O lo mismo entre estudiantes, ¿no? Prestarles lentes y prestarles estrategias para que se puedan, hoy te diría que se puedan escuchar como algo básico. Ya la escucha, dice Byung-Chul Han, es un don que estamos perdiendo. Escuchar a la otra persona es todo un ejercicio que se hace fundamentalmente en la escuela, desde la presencia. Sí, totalmente. Ahora, nuestro programa lo escuchan muchos directivos que nos hacen mucho hincapié en determinadas cosas y la ESI es una de ellas. Por eso yo quería preguntarte, si bien diste un poco de respuesta recién, viste que hay temas sensibles como el género, la diversidad, bueno, los derechos, la violencia, un montón de temas sensibles, pero yo te pregunto a vos, que sos la experta, ¿cómo un directivo puede acompañar a sus docentes que por ahí ahora sienten temor o inseguridad a la hora de abordar esos temas? Qué bueno lo que planteas. Por ejemplo, a mí me parece que darle lugar al miedo en las escuelas es fundamental. Sí. O sea, en principio tener espacios que en las escuelas es casi impensable o un lujo, espacios donde no solamente se converse cuestiones didácticas, o lo didáctico sí, pero desde el cómo trabajar didácticamente situaciones que irrumpen en las escuelas y no sabemos cómo leer, y compartir el miedo, ¿no? El miedo a la denuncia, el miedo a que venga una familia, el miedo, hoy existe un 0800 donde las familias pueden denunciar por adoctrinamiento, o sea, hay todo un contexto adverso que genera temor en la docencia. Entonces me parece que, en principio, esto que decía recién, escuchar y alojar el miedo, y a partir de ahí pensar estrategias comunes y el armado de redes, ¿no? O sea, si estamos pensando en los directivos, pensar en proyectos institucionales o proyectos por área o proyectos que atraviesen a más de un grado de una división donde la docencia pueda trabajar cooperativamente y no se sienta sola o aislada. Ser cuidadosos en el sentido de qué actividades o qué textos vamos a usar, que no implica censurarnos, sino implica tener un termómetro y un diagnóstico de por cuáles libros y actividades vamos a empezar, sabiendo que el punto de llegada va a ser otro, pero que el punto de partida en este contexto tenemos que cuidarnos, no es sin renunciar a ninguna bandera, pero sí tener registro del contexto adverso en el que estamos para ver por qué actividad o por qué texto o por qué propuesta vamos a empezar o de qué manera la vamos a presentar, para que la docencia pueda animarse y sentirse segura, insisto, sin renunciar a ninguna bandera, ¿no? Pero me parece que no podemos desoír el miedo, ¿no? Porque si no lo pensamos, lleva a una autocensura sin registro que nos estamos autocensurando y empezamos a transmitir una ESI absolutamente lavada, sin perspectiva de género, sin hablar de diversidad, hablando de las emociones desde la educación emocional, y eso no es la ESI, ¿no? Tal cual. Ahora, yo te pedí recién un consejo para los directivos, ¿no? Y ahora te pido una experiencia tuya, ¿no? Algo que, o sea, alguna transformación que hayas visto en las escuelas que se animaron a implementar la ESI de manera profunda, de manera sostenida. A ver, no es que tengo una sola experiencia o de una sola docente, pero por ejemplo, las mejores experiencias en general fueron aquellas o son aquellas donde se pudo armar una red, donde se pudo armar, digamos, profesores trabajando en conjunto y no aisladamente. Me vienen a la cabeza dos experiencias que comparto, yo no me acuerdo si era en conversaciones o en vaivenes, ¿no? Que me parece que también dan un ejemplo a seguir. Una es en una escuela donde estábamos trabajando en una capacitación con docentes y casi azarosamente se acercaron
alumnas de la Comisión de Género, ¿no? Que tenían un entusiasmo impresionante. Entonces, para las jornadas que se acercaban, armamos parejas educativas entre estudiantes y profesores, y las estudiantes contagiaban y arrasaban, ¿no? Con entusiasmo a los profes, y donde se rompió la lógica, la gramática escolar, y se juntaron, yo digo, las disponibilidades entusiasmadas para armar una jornada, ¿no? Entonces apoyarnos no solamente en 2 o 3 profesores, sino en la escuela media, por ejemplo, apoyarnos también en estudiantes para llevar adelante un proyecto. Hay otro que hizo una directora de nivel inicial, que lo repito muchas veces porque me pareció maravilloso, que 2 mamás psicólogas se acercaron a ofrecer ayuda y armó talleres con ellas para las familias, que lo llamó Cafecito con S, ¿no? Entonces eran familias que adscribían a la ESI, que le explicaban a otras familias de qué se trataba la ESI, y trabajar con los diferentes ejes, y cuando yo participé de un encuentro, vos no sabías quiénes eran docentes, quiénes eran familias, no eran personas adultas pensando cuestiones ligadas a la crianza y a la educación sexual integral, ¿no? Entonces, me parece que interpelar la geografía escolar y juntarnos entre todas las personas, familias, docentes, estudiantes, que tengan ganas de avanzar en la implementación de la ESI armando proyectos, bueno, me parece que es un camino más que interesante. Y para cerrar, te pregunto, Lili, ¿qué mensaje vos le darías a quienes hoy todavía dudan de la importancia de la educación sexual integral? Porque también nos escuchan papás, ¿viste? Así que me parece hermoso que puedas dejar un mensaje final. A mí me parece que digamos, es un contexto adverso donde circulan muchísimas mentiras en torno a la educación sexual integral, que adoctrina, que ideologiza, que invade la intimidad de las familias. Entonces me parece fundamental que cuando las familias tienen dudas, en principio vayan a las buenas fuentes, que es la escuela, y no los medios o ciertas instancias que hoy la están cuestionando, ¿no? Que puedan acercarse a la escuela, escuchar, yo sé que hoy dato no mata relato, pero las estadísticas muestran la gran cantidad, por ejemplo, de abusos que se han detectado gracias a la educación sexual integral, la posibilidad de que las niñas, los niños, las niñas estén mejor con sus propios cuerpos en un contexto donde el mercado cosifica y sigue peleando por un solo y único modelo de belleza hegemónica, porque trabajamos una idea fundamental que tiene que ver con el consentimiento desde la cuna, que es pedirles permiso para cambiarlos, para abrazarles, y que ellos puedan sentirse dueños de sus cuerpos, ¿no? Y acá me parece que hay una idea central, que es que nosotras, las personas adultas, fuimos educadas en una máxima sanmartiniana que era: serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Y desde la ESI, lo que, digamos, como que el lema o una consigna, te diría, que mamamos es que solo no somos nada si no peleamos por quien queremos ser, ¿no? Y que lo que hace la escuela, de la mano de la ESI, es alojar el deseo, ¿no?, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y ayudarlos a pelear por lo que quieren. Nunca se les impone el deseo, ¿no?, sino que se les da lugar. Y me parece que en una época donde la vida se nos va algoritmizando y deshumanizando, trabajar para que nuestros estudiantes y sus hijos sean personas solidarias, creativas, respetuosas de su cuerpo, del cuerpo de los demás, no creería que ninguna familia se oponga a estos valores. Totalmente. Bueno, Liliana, te agradecemos un montón que hayas estado, sé que estás muy ocupada, y la verdad que te hayas hecho un ratito para estar acá y deleitarnos con tu palabra y poder llevar más luz sobre esta ley tan fundamental y que me parece tan importante para nosotros, les docentes, y también para las familias, ¿no?, que están del otro lado. Un placer enorme.
en serio. No, al contrario, muchísimas gracias a vos porque, con tantos medios hegemónicos y tanta propaganda en contra, que haya espacios, radios y medios que puedan darnos voz, la verdad que es un lujo, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un beso enorme. Otro para vos. Chau, chau. Chau, chau. Y pasó por Asuntos Docentes Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga, hablando de la ESI.